Hola, ¿qué tal? Soy Kurt. Bienvenidos a MedTech, nuestra sección de testimonios. El día de hoy nos compartirá su experiencia un paciente que viajó desde Texas hasta Monterrey para visitar al doctor y a la clínica de cirugía vascular para realizarse el procedimiento Chiva, el cual trata insuficiencia venosa superficial. Espero y les guste. Hola, ¿qué tal? ¿Nos podría compartir su nombre y de dónde viene? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana María Canizales y vengo de Estados Unidos, en el estado de Texas. Mucho gusto, señora Ana María. Y cuéntenos, ¿por qué decidió hacer turismo médico y viajar a Monterrey para realizarse su procedimiento? Por la seguridad, confianza que me dan los médicos de México, que han sido muy acertados con mis consultas. Me da mucho gusto escuchar que ha tenido buena respuesta por parte de los médicos en México. ¿Me podría comentar un poco con cuánto tiempo tuvo que planear su visita a Monterrey? Yo planeé mi visita de consulta con turismo médico desde aproximadamente un mes. Excelente. ¿Y me podría platicar cuál fue el procedimiento que fue a realizarse? Yo me realicé el procedimiento Chiva para tratar mi insuficiencia venosa. Y cuéntenos un poquito, ¿cuál fue su experiencia al llegar con el doctor, al tratarlo por primera vez? ¿Cómo se sintió y qué tal sintió el trato del doctor? Mi experiencia con el doctor Ricky Luis Pérez fue muy agradable. Me sentí muy confiada con él. Fue muy atento en mi consulta al explicarme el procedimiento de mi cirugía. Excelente, señora Ana María. If you're traveling for medical tourism and need accommodation, transportation, or a guided tour, visit the service section on our website, where you will find the best options we found for you. Follow the link on the description and start planning your medical trip today. ¿Y su proceso de recuperación, qué tal lo notó? ¿Qué nos podría comentar de su experiencia después de la cirugía? Mi proceso fue doloroso, normal, como el de cualquier cirugía, pero con un dolor soportable. Pero al momento de terminar la cirugía, yo noté inmediatamente los cambios y pasando los días fue mejorando. Se fue la pesadez en las piernas, empecé a caminar mejor y desapareció la hinchazón de los pies. Me da mucho gusto saber y escuchar que le fue muy bien y que se ha sentido muy bien y que ya está teniendo o recuperando la movilidad al momento de caminar. Y el que haya sentido una mejoría inmediata, pues supongo que es un factor que le ha ayudado mucho y la motiva pues para echarle más ganas, ¿no? Y aguantarse esa molestia que trajo a los primeros días, que es totalmente normal después de un procedimiento. ¿Cómo sintió el seguimiento después de la cirugía por parte del doctor? Mi seguimiento fue simplemente que yo siguiera con mi vida normal, caminando lo más que yo pudiera cada día. Perfecto. ¿Tiene algún comentario adicional o algo que le gustaría comentarnos sobre el doctor o sobre su experiencia que cree que sea de utilidad para algunos pacientes que están interesados en visitar Monterrey para realizarse algún tipo de procedimiento en turismo médico? Pues que me atendieron muy bien, estuvieron muy amables conmigo y yo lo recomendaría. ¿Y sí recomendaría a todos sus conocidos en Texas de que se vayan a Monterrey a realizar este procedimiento de Chiva? Claro que lo recomendaría a toda la gente que se hiciera, que no lo dudara en hacérselo. Pues muchas gracias. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.